Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 19 de la telenovela Vivir de Amor. Cristina conversa con José Emilio y le comenta que Fátima tiene razón y ha empezado a creer de que Mónica tiene afán en entrar a la empresa, asegurando que oculta algo. Su hijo le manifiesta que también ha pensado lo mismo, ya que su abuelo cada vez que ve a Misael se altera, sobre todo por el sobre del cual recordó, por lo que debe buscar ese documento en la caja fuerte. En ese momento aparece don Emilio, quien le ruega a su nieto que encuentre los papeles, ya que ellos comprueban de que Misael hizo una transferencia millonaria a una filial que no existe, insistiendo en que él le ha robado. José Emilio y Cristina quedan impactados. Por otro lado, Misael le pregunta a su madre por qué se quiere instalar en la empresa. Mónica le hace saber que es para cuidarle las espaldas, advirtiéndole que después de todo lo que ha pasado con el grafólogo, están en graves problemas y se descubre que la firma de don Emilio es auténtica. Entonces su hermana y su sobrino husmearán en toda la empresa hasta descubrir el fraude, asegurando que lo acusarán por malversar los fondos de la empresa y entonces ni la justicia divina podrá defenderlo. Misael se retira y en ese momento entra Adolfo, quien le pregunta a Mónica cuál es su intención de quedarse en la empresa, ya que sabe que tiene algo entre manos. Ella le informa que hará lo que él no ha hecho y es de proteger a su hijo. Entonces su marido le pregunta qué hizo Misael para que ella esté a su cuidado. Por otro lado, don Emilio está alterado, por lo que su nieto le pide que se tranquilice, ya que va a luchar en descubrir lo que hizo Misael. Cristina le pide a su padre que se calme, ya que no entiende por qué está de esa manera, si Misael ha sido su mano derecha todo este tiempo. Don Emilio le pide que lo dejen pensar, ya que no está seguro de lo que pasó, pero sabe que Misael está detrás de todo eso. Sin embargo, José Emilio hace una llamada y se comunica con Gabriela, preguntándole si existen unos documentos acerca de una transacción. Ella le responde que sí y le confirma que ha encontrado los documentos. Todo eso es escuchado por Romina. De igual modo, José Emilio le pide a la secretaria que envíe esos documentos a la casa, así que le hace saber a su abuelo que Gabriela encontró los papeles y ahora sí podrán comprobar si Misael cometió un fraude. Mientras tanto, en la fábrica las mujeres no dejan de atacar a Armando, pero Angeli les pide que se tranquilicen, ya que las cosas no se arreglan de esa manera, y lo mejor es dialogar, pidiéndole así a Armando que baje del auto. Este lo hace con mucho temor a que lo vuelvan a atacar, pero Angeli le manifiesta que deben arreglar todo ese asunto, ya que no puede quitarles el derecho a las mujeres, por lo que Armando acepta en llevar la fiesta en paz. Por otra parte, Misael le entrega a Mónica los documentos del fraude. Ella los toma en su mano y expresa que eso es la evidencia que lo incrimina, por lo que le menciona que el lugar seguro para ocultarlo es la casa, así que le pide que levante una planta. Su hijo expresa que lo tenía todo planeado y ella esconde el documento, dejando en claro que después de todo lo que se ha descubierto, son capaces de requisar su apartamento y la fiscal podría sospechar después de que Santiago hablara y lo acusara por intentar matarlo. En la vecindad, Loli empieza a decir que la Rebe tuvo la culpa en que don Antonio se pusiera mal, por lo que Rebeca le grita a la niña de que si no estuviera metida en su casa, nada les hubiera pasado, culpándola por algo que no hizo. Doris se entromete y le hace ver a su amiga que debería calmarse porque todo ha sido grave. Asimismo, Alma le suplica a su marido que resista, pero Rebeca le tira en cara a su madre que si tanto quiere a Loli, entonces debería robársela y se retira. Mientras que Alma acompaña a los paramédicos, Doris se dice a sí misma que Rebeca la ha decepcionado porque no puede creer cómo ha tratado a sus padres. Por otro lado, Gabriela ha llegado a la casa de los señores, por lo que entrega el documento y asimismo se retira. José Emilio, al revisarlos, le dice a su abuelo que solo son unos documentos de una estrategia fiscal que él mismo propuso, pero no es nada relacionado con un fraude. Don Emilio exclama que es un tonto porque no sabe de qué manera influyó a Misael en todo ese asunto, ya que estaba recordando cosas. Su hija le hace ver que lo importante es que está empezando a recuperar su memoria. Su nieto le aconseja que se tome el tiempo necesario, ya que tarde o temprano volverán todos sus recuerdos, y entre ellos el fraude que cometió Misael. Armando da la orden para que no embarguen nada de la fábrica, dejándole en claro a Angeli que igual ya le deja todo el inmueble, expresando que no creen en que levanten nuevamente la fábrica. Marisa expresa que el viejo tiene razón, ya que con todo eso no tienen cómo vender, ya que los productos están muy caros. Angeli les informa que tenía una gran noticia que darles, comentándole así que unos agricultores le venderán la fruta de calidad a buen precio, y ella les regalará las recetas de su padre. Todas se ponen muy felices y se abrazan. En ese instante Elena llama a su hija y ésta le contesta, asombrada del por qué Santiago está herido y para colmo ha huido.
Asimismo, Angeli llega de volada con su madre y le pregunta por qué no le dijo nada si en la mañana la notó preocupada. Renato opina que no es solamente ese problema, ya que se metieron a robar al restaurante. Angeli queda impactada. Luego el abogado aparece y les informa que el caso de Santiago se ha complicado porque ahora es prófugo de la justicia. Elena no comprende por qué su hijo se ha escapado de ese lugar y para colmo herido. Angeli expresa y asegura que su hermano es inocente y no entiende por qué escaparía. Renato interviene y pregunta si más bien alguien no quiere que testifique. Elena le pregunta a qué se refiere creyendo que alguien secuestró a su hijo. Mientras tanto, Santiago está tirado en el piso, pero quien lo ha retenido es Misael. Este despierta y pregunta por qué lo tiene ahí encerrado, asegurando que fue él quien quiso matarlo. Misael le deja en claro que si hubiera querido hacer tal cosa, ya lo habría hecho, mencionándole que el hombre que lo llevó a ese lugar es de su confianza. Además, le informa que va a estar allí escondido hasta que la policía encuentre el chivo expiatorio, expresándole así que ya encontraron al tipo robando y la idea es relacionarlo con el caso de Dulce porque deberán rectificar que tenga el mismo tatuaje, mencionando que alguien más se refundirá en la cárcel mientras él queda libre. Por otro lado, Mónica le informa a su familia que Santiago se ha escapado del Ministerio Público. Todos se sorprenden y se preguntan cómo pudo huir, ya que el lugar está repleto de policías. Su tía interviene con la intención de difamar en que alguien tuvo que ayudar a Santiago. Su padre le dice que todo eso se lo está inventando. Mónica le hace ver que justo cuando Angelino ha testificado para confirmar el tatuaje que tiene su hermano, este se ha escapado, expresando que es demasiada coincidencia, dejando a su sobrino intrigado. Por otro lado, Rebeca está en casa de José Emilio y empieza a tocar algunas cosas, y en ese momento aparece Misael, quien le pregunta por qué está ahí. Ella se le acerca para besarlo, pero aparece Mónica, quien le informa a su hijo que ella citó a Rebeca. Él se sorprende, pero su madre le comunica que necesitan a Rebeca para que les ayude, preguntándole si conoce muy bien a Angeli. Esta le responde que sí, porque es su jefa, pero le menciona que no tiene nada malo que decir. Mónica le tira en cara que con ellos puede tener confianza y no necesita fingir, ya que todos saben que Angeli es una hipócrita, pidiéndole así que se coloque cómoda ya que tiene una propuesta que hacerle, informándole que le preocupa en que Angeli se quiera aprovechar de su sobrino y de su fortuna, expresando que José Emilio no merece a una mujer como ella, por lo que le pregunta si está de acuerdo. Rebeca le responde que sí. Misael interviene y le dice que no deberían involucrar a Rebeca en ese asunto familiar. Ella le dice que la Rebe puede ser la mujer perfecta para José Emilio, comentándole que si él la ayuda a separar a Angeli de su sobrino, ella sería quien ocupe su lugar. Rebeca se mira con Misael, pero le pregunta a Mónica qué debe hacer. Esta la pone al tanto acerca de la huida que hizo Santiago, por lo que le pide que convenza a José Emilio de que Angeli tuvo algo que ver con todo eso, preguntándole así si está de acuerdo en ayudarla. Rebeca queda pensativa. Por otra parte, la fiscal le informa a Angeli que Santiago es un prófugo de la justicia, lo que complica su situación. Ella le manifiesta que su hermano también está herido y expresa que deberían tener vigilancia. La mujer le hace saber que lo único que están haciendo es descartar la posibilidad de que ella tuvo algo que ver con el plan de fuga de su hermano. Angeli queda sorprendida y le exige que encuentren a su hermano, amenazándola con demandarla por negligencia. Mientras tanto, Misael le dice a su madre que no está de acuerdo en que Rebeca se junte con su primo. Mónica le pregunta por qué está tan interesado en la mesera, dejando en claro que Rebeca no está a la altura de él, por lo que su hijo le inventa que no es nada de eso. Su madre expresa que entonces está aliviada porque ya se había preocupado, contándole así su plan de involucrar a Rebeca con su primo para que no le quiten la presidencia, asegurando que José Emilio optará por regresar a la hacienda, jurando que si su primo está lejos no va a correr el riesgo de que descubran el fraude en el corporativo. Por otra parte, José Emilio busca a su esposa en el restaurante, por lo que Jimena le responde que Angeli está en el Ministerio Público con Renato y con Elena. Este le pregunta qué hace Renato con ellas. Jimena le responde que él es quien está llevando el caso de Santiago, además que ha ayudado mucho a Angeli. José Emilio se molesta y le menciona que entonces va a volver a llamarla, retirándose del lugar. Pero en el camino se encuentra con Rebeca. Esta le inventa que es bueno verlo, ya que tiene algo que decirle y según no puede seguir guardándolo. José Emilio no entiende nada y le pide que se explique. Esta le miente diciendo que temen que Angeli termine en la cárcel por ayudar a Santiago. José Emilio no entiende nada, por lo que Rebeca insiste en que Angeli y Elena están muy preocupadas por Santiago y harían cualquier cosa para ayudarlo. Él le menciona que no cree que Angeli sea culpable. Rebeca le manifiesta que seguramente eso es lo que le hizo creer, inventando que junto con Renato planearon herir a Santiago para que éste pudiera escapar del hospital.
José Emilio le manifiesta que no tiene sentido ya que Angeli estaba con él en la hacienda. Esta sostiene que su esposa planeó que él fuera su coartada y según quería convencerlo que estaba dispuesta a reconocer el tatuaje de Santiago para así recuperar su confianza. Él recuerda cuando tuvo la conversación con su esposa acerca de cambiar la citación, pero ella afirmó que su hermano era inocente. Rebeca le dice que Angeli no quería que nadie sospechara de ella y según ahora está siendo interrogada por lo que teme a que termine en la cárcel, pidiéndole así que la ayude ya que es su esposa. José Emilio le hace ver que si Angeli tiene que ver con todo eso, pagará junto con su hermano, pero si no será otra quien asuma las consecuencias. De igual modo, Angeli regresa con su madre. Elena le pregunta qué le dijo la fiscal. Ella le responde que solamente querían saber si tenía idea de dónde podría estar Santiago. Renato le menciona que puede hablar con el abogado por si tratan de involucrarla. Elena se angustia y pregunta si pueden hacer semejante cosa. Angeli les deja en claro que todos sabían que ella estaba en la hacienda cuando su hermano escapó. Renato insiste en que puede hablar con el abogado por si acaso. Angeli le comenta que no quiere abusar de su ayuda porque está segura en que José Emilio la va a apoyar, dejando en claro que ahora que se reconciliaron, quiere que su esposo esté al frente. Elena expresa que tiene razón y lo mejor es que esté con su marido, además que Renato estará con ella. Angeli insiste en que quiere ser ella quien le explica a José Emilio lo que pasó con Santiago. Por otro lado, José Emilio no deja de tener recuerdos y pensar en Angeli, además de poner en duda su confianza tras Rebeca mentirle en que su esposa le tendió una trampa, por lo que José Emilio se dice a sí mismo que todo este tiempo se dejó manipular de Angeli. Por otro lado, Iker llega a casa y le pregunta a Doris por qué tiene un cochinero. Ella le cuenta que Antonio se puso muy mal y estuvo esperando hasta que la ambulancia fuera por él. Iker le manifiesta que él sí se mata trabajando y quiere descansar y cenar. Doris le hace saber que ahora tendrá que esperar porque está organizando su mercancía. Su amante le menciona que no es justo que lo descuide, expresando que lo mejor es que deje su chamba y se dedique solo a él. Por otro lado, Jimena ha tenido todo listo y Renato se impresiona de lo bueno que hace su trabajo. Ella le menciona que no sabía que tenía ese potencial desde que Iker le pidió que dejara todo por atenderlo a él. Renato le manifiesta que nunca es tarde para empezar y los invita a cenar. Mientras que Doris debe batallar con Iker y le deja en claro que no está loca para dejar su changarro solo porque él lo dice. Él le comunica que según le está haciendo un favor. Su novia le informa que está equivocado ya que no dejará de trabajar. Este insiste en que llega cansado y merece ser atendido por su esposa. Doris le tira en cara que entonces se vaya buscando a su vieja porque ella no es su sirvienta. Por otro lado, Misael le dice a Rebeca que no está de acuerdo con que se vaya. Esta le menciona que si quiere que el plan de su madre funcione, debe hacerlo. Su novio le dice que José Emilio no se fijaría en ella. Rebeca le pregunta si cree que no es lo suficiente para su primo. Este le comenta que no quiso ofenderla porque sabe muy bien que ella vuelve loco a cualquier hombre, pero asegura que José Emilio ama a Angeli. Rebeca le pregunta si quiere apostar, por lo que él se muere de celos. Su novia le manifiesta que según moriría si va a la cárcel por el fraude, inventando que si siguen el plan de Mónica para estar juntos y así su madre los pueda apoyar. Misael le pregunta si de verdad está haciendo todo por eso. Ella le dice que está dispuesta a sacrificarse por un tiempo, asegurando que nadie los va a separar y le da un beso. Por otro lado, Angeli regresa a casa y se encuentra con la sorpresa que José Emilio le tiene sus maletas empacadas. Así que pregunta a qué se debe todo eso. Él la enfrenta haciéndole saber que ya está enterado que su intención fue manipularlo y fingir que iba a declarar sobre el tatuaje de Santiago y que al final sabía que no iba a declarar nada porque su hermano iba a escapar. Angeli está en shock y le pregunta de qué está hablando. Él le pregunta quién la está ayudando y le tira en cara que es Renato. Su esposa no lo niega, pero le trata de explicar que no es como él cree. José Emilio jura que lo está manipulando, por lo que Angeli se molesta y le dice que no es justo que otra vez la acuse de algo que no ha hecho. Su marido le dice que solamente está abriendo los ojos porque lo engañó y lo utilizó. Angeli no lo puede creer y le hace saber que la está lastimando. Su esposo le pide que no lo envuelva en sus mentiras, pidiéndole así que se vaya. Ella le dice que perdió rápido la confianza. José Emilio le grita que se largue, dejando en claro que la quiere fuera de su vida. Angeli toma sus maletas y se retira, pero José Emilio queda sufriendo. Rebeca le avisa a Doris que ya se salió del apartamento de Misael. Su amiga le pregunta por qué, además que no podrá recibirla en su casa porque el Iker ya se plasmó ahí. Ella le comenta que tampoco va a regresar a la vecindad, mucho menos después de lo que le pasó a Antonio. Doris le hace ver que se comportó mal, ya que ella daría la vida por tener un padre como Toño, preguntándole si no siente remordimiento por lo que pasó. Rebeca le responde que prefiere que el viejo se muera. Por otro lado, Angeli no puede creer que su marido le haya jurado tener confianza y luego la desprecie.
Entre eso aparece Renato y le informa que debe comer, además que no se irá hasta que acabe. Ella le pregunta qué ha dicho el abogado, ya que no entiende cómo Santiago se puede escapar y tampoco saben dónde está. Renato le anuncia que odia verla sufrir, pero le hace saber que quien debería apoyarla es su esposo, ya que no le cabe en la cabeza cómo pudo pensar semejante acusación. Angeli le comenta que alguien tuvo que colocarlo en su contra y cree que pudo ser Mónica porque la odia. Renato le dice que su marido conoce muy bien a su tía, pero le aconseja que si fuera él, sospecharía de Rebeca. Angeli queda en shock, pero Renato le advierte no confiar en ella. Por otro lado, Alma está dándole ánimos a su marido. Guadalupe le hace saber que Dios se encargará de castigar a esa mala hija. Alma insiste en que Rebeca tiene sentimientos de culpa, además tiene miedo de ella. Su sobrina le pregunta por qué. Esta le responde que le quitaron la vida que Dios tenía destinada para ella y no quiere que los meta a la cárcel. Lupe le pregunta si Rebeca tuvo el descaro de denunciarlos, dejando en claro que le va a dar su merecido, además que le contará a Angeli la clase de mujer que es Rebeca para que la pongan de patitas en la calle. De igual modo, Rebeca le da ánimos a Elena, inventando que encontrará a su hijo sano y salvo. Ella le dice que siempre que está a su lado siente mucha paz. Rebeca le insinúa que fue bueno que Angeli no testificara acerca del tatuaje que tiene Santiago, porque según la vio muy decidida a declarar en contra de él. Mientras tanto, Angeli conversa con Fátima y le agradece por su apoyo. Su cuñada le manifiesta que no entiende la actitud de José Emilio. Angeli le hace saber que aunque se esté muriendo por dentro, ya no puede rogarle porque él perdió la confianza. Fátima le dice que alguien tuvo que ponerle en su contra y le promete que buscará a esa persona. Además que le queda en claro que no tiene nada que ver con lo de su hermano. Angeli le menciona que se le hace muy extraño ya que Santiago está herido, por lo que se pregunta quién pudo hacerle eso. Romina le cuenta a Misael que escuchó a Gabriela hablar sobre unos documentos y los buscó en la oficina de presidencia, por lo que cree que él debe saberlo. Misael le comunica que hizo muy bien, además le informa que hoy mismo firmará con el notario la carta para que sea ella la nueva socia de la empresa. Esta se sorprende y al mismo tiempo le agradece. José Emilio está revisando la caja fuerte y su abuelo le pregunta si pudo encontrar algo. Él le responde que no, pero le promete que sí lo buscará. Su abuelo le cambia el tema y le pregunta por qué echó a Angeli de la casa. Su nieto no quiere hablar de ella pidiéndole que respete su decisión. Por otro lado, Jimena le dice a su amiga que es una lástima que estén pasando por lo mismo, además que no se atreve a quitarse el anillo. Angeli le comunica que es triste sentirse amada y luego la más despreciada. Asimismo, Jimena le informa que David está aburrido. Angeli le pide que riegue las plantas y antes de irse le da un abrazo a su amiga. David le dice a su madre que deberían invitar a su padre a cenar. Ella le hace ver que si no contesta es porque está ocupado. De igual modo lo intenta y su hijo le dice a su padre que lo extraña. Entonces Iker acepta salir con él. El Brian está espiando en la casa de Luis, por lo que espera que este salga para así entrar. Mientras tanto, Iker le avisa a Doris que van a cenar con su hijo. Ella se espanta y le pregunta si acaso debe cuidarlo, mientras que Brian empieza a llamar a Lucas. Él no escucha porque tiene audífonos, pero entra a la habitación y lastima su pie, advirtiéndole que si lo delata con sus padres, todos se mueren, ya que no sabe cómo salió de la cárcel. De igual manera, Ramiro es llevado a declarar y la fiscal le pide que lo volteen, dándose cuenta del tatuaje, preguntándole quiénes fueron sus cómplices para entrar a robar al restaurante. Ramiro niega a sus cuates, por lo que ella le pregunta si tampoco sabe sobre el asesinato de Dulce Aranda. Entre eso, Bruno le avisa a Misael que el Ministerio Público ya descubrió el tatuaje del chivo expiatorio. De igual manera, la mujer le pide a Ramiro decir la verdad, explicándole que la mujer que mató estaba embarazada. Él sostiene que no mató a nadie, pero la fiscal le enseña un dibujo donde le informa que una testigo lo vio, asegurando que él es el asesino de Dulce Aranda y su bebé. Por otro lado, Rebeca recibe una encomienda de Angeli y la esconde, mientras que ella está angustiada porque tienen problemas financieros, pero Elena le hace saber que no debería estar haciendo cuentas cuando su hermano está herido y desaparecido. Angeli no puede creerlo, pero su madre le grita que por su culpa armó el problema solo por un simple tatuaje. Su hija le dice que no puede creer que las personas que más ama se pongan en su contra. Luego aparece Rebeca y le dice que es normal que se sienta así, contándole que ella también ha pasado por momentos duros porque perdió una hermana cuando estaba chiquita y sus padres nunca la encontraron. Angeli le informa que ella vivió lo mismo con su hermana Frida. Rebeca le pregunta si acaso ella no está muerta. Angeli le explica que a Frida se la robaron y su padre trató de rescatarla y lo mataron, pero después los delincuentes se llevaron a su hermana y cayeron en un pantano donde terminaron ahogados, pero el cuerpo de su hermana nunca apareció. Rebeca se hace la víctima y se disculpa por tocar ese tema. Angeli le hace saber que tienen muchas cosas en común, más de lo que se imaginaba. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjame